Oiga, ¿a usted le gustan los podcasts? Me encanta. ¿Sí? Este lo tiene que haber visto entonces. Usted, don Marcelo. Se llama Tomás va a morir. Sí, ¡Oh! buenísimo. Debe ser el podcast, si no me equivoco, me van a corregir ustedes que tienen más datos, el podcast más exitoso que hay hoy día. ¿Sí o no? Ahí en ese podcast hay un personaje que se llama Buffy. Que no es solo Buffy. Yo lo voy a decir, déjeme agarrar un libro que tengo acá. Este caballero se llama Buffy, pero en la vida real. ¿En la vida real? No en el podcast. Se llama Alejandro Barros y es geógrafo, experto en historia también. Y escribió este libro. Se llama, ahí está, Entre los archivos de la geopolítica a TikTok, a la 3. Ahí está. Oiga, está lleno de historias interesantes. Yo soy aficionado a la historia, ¿eh? Está lleno de historias interesantes, entretenidas que yo no conocía y que vamos a recrear, recontar con él. Señor Alejandro Barros, véngase para acá, maestro, por favor. ¿Cómo está, Alejandro? Qué gusto de saludarte, bienvenido, Buffy, querido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho trabajo debido al lanzamiento del libro. Sí, hay que hacer mucho trabajo de redes sociales, Sí, también de sí. medios, para darse a conocer. Quizás Chile es un país donde es importante inculcar la cultura del libro, entonces el trabajo... ¿Cuántas es arduo. historias tienes acá? ¿Cómo 50 historias. 50 historias. Yo 50 revisé por encimita. Yo soy aficionado a la historia, ¿eh? Es mi segunda pasión. Conocía como 10. Sí. Sí, po. Y muy entretenidas todas, supongo. Todas muy entretenidas, así que, profe Alejandro, Buffy, siéntese, porfa, y vamos contándonos de qué se trata este Entre los archivos, que es un poco derivado, corrígeme si no es así, Alejandro, de un TikTok que tú tienes. Sí, mira, todo comenzó cuando yo partí con un podcast, aún no TikTok, que se llamaba y se sigue llamando Entre los Archivos, disponible en Spotify, que es un podcast de teoría de las ciencias políticas y las relaciones internacionales. ¿Ya? Eso es porque, bueno, yo estudié, además de geografía, tengo un magíster en relaciones internacionales, seguridad y defensa, específicamente en temas de conflictos internacionales. Pero perdóneme, ya. Entonces, cuando comenzó el boom de los podcasts, ahí por la época de la pandemia, una época muy lamentable para la historia del mundo entero prácticamente, que todos recordamos con mucha pena quizás, se me ocurrió la idea de hacer el contenido, bueno, en este caso solamente de audio, de podcast, con los temas que a mí me gustaría hablar, porque claro, está el podcast Tomás va a morir, pero eso es más de conversación miscelánea, entonces Sí. que voy a armar un podcast, se va a llamar Entre los Archivos, y va a tratar de teoría de las ciencias políticas. Durante la época de la pandemia le fue muy bien, hasta la guerra de Ucrania le fue muy bien, pero después por temas de tiempo lo tuve que abandonar, y ahí es donde se nos ocurrió a mí, a mi equipo de trabajo, la idea de hacer TikToks. Oye, vamos, adentrémonos, si te parece, en el libro, porque de ese TikTok ¿Sí? sacaste esto. Saqué, tal cual, me dediqué a hacer muchas cápsulas cortitas en formato reel, en formato TikTok, sobre temas interesantes para la historia de la humanidad, siempre relacionados con la geopolítica, con los estados, con los conflictos armados, etc. Duran aproximadamente 1 minuto y medio y son animadas, son bien entretenidas de ver. Interesantes, entretenidas y algunas de ellas desconocidas. Muy desconocidas, hay datos bien curiosos. Y después de un tiempo dije, bueno, ¿y por qué no agarro estas historias y las llevo a un libro? Ya que, bueno, escribir siempre es un logro importante para cualquier persona que le gusten las comunicaciones, ¿no? Así que pasamos del TikTok, por eso hice, al libro. Escuchemos el inicio de esta historia. Mire. ¿Te imaginas esto? Una guerra entre dos países por culpa de un cerdo. Chancho, marrano, porcino, no sé. Y no es broma. En 1959, Estados Unidos y el Reino Unido estuvieron a punto de entrar en guerra causada por un inocente chanchito. Todo comenzó en las Islas San Juan, un grupo de islas estratégicas entre Canadá y Estados Unidos. Ambos países las reclamaban, pero nadie sabía realmente a quién pertenecían. El problema explotó cuando un granjero estadounidense, Lyman Cutler, encontró a un cerdo negro devorando sus papas. Enojado, lo desuscribió de la vida de un disparo. Oh, esa no la sabía, ¿eh? No sabía. ¿Quién es este chanchito, oye? ¿Qué Sí. pasó ahí? Pero mira, en el libro hay ¿Ya? un gran capítulo que se llama el Causus Belli, o Sí. los Ahí está el motivos, tal cual, para iniciar una guerra. Sí.
Y las guerras, los conflictos armados se detonan en la práctica por razones muy tontas. Eso hay que decirlo muchas veces. A veces son causados, a veces son grandes conspiraciones, a veces son operaciones de falsa bandera. Sí, pues, y esta vez es un chancho. Y ya han habido algunas como la guerra de la cubeta que está narrada en el libro, el caso de este chancho y muchas otras que inician por razones como casi tragicómicas o divertidas. Está la guerra de los pasteles también, que lo cuento en el libro. Entonces hay muchas historias de conflictos armados que, aunque empiezan o se declaran por razones medias, no quiero decir tontas, pero que no darían para una guerra bajo ninguna circunstancia, de fondo esconden un trasfondo geopolítico. Ya, y en este caso, enorme. ¿cómo fue, Alejandro? En este caso, no quiero adelantar mucho igual porque quiero dejar contenido contenido para el libro, pero efectivamente una guerra canadiense-norteamericana, por culpa de que efectivamente un granjero, en la época donde Canadá todavía pertenece al Reino Unido, por supuesto, fue por culpa de unos terratenientes, por así decirlo, le mataron a su chancho. Y él fue a alegar a la corona británica y dijo, no, esto no puede ser, ¿cómo es posible? Y los británicos, que todavía estaban muy candentes por el tema de la independencia norteamericana, dijeron, pero no puede ser esto. Y se armó una guerra que fue un conflicto bastante importante para que se haya iniciado por la muerte de un chancho. ¿Y esas imágenes no corresponden al chancho, o sí? Bueno, ese es otro caso, ese es el chancho de Tirpitz, que la historia, mira, ese caso yo creo que es uno de mis favoritos de la historia, otro chancho también en la guerra. Está en tu libro, claro. Durante la Primera Guerra Mundial, y esto pasó, lo más seguro, traté de investigar lo mejor posible, pero no pude descubrir si el chancho era chileno o no. Ajale. Pero hay una posibilidad que no sea. Chilito en la mitad de la historia mundial. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Los sistemas de refrigeración de los buques no eran buenos. No eran buenos, entonces los animales se llevaban vivos. Chile, en su opción de ser un país neutral, lo que permitía en esa época era que los países de cualquiera de los dos bandos hicieran puertos. Se abastecieran de agua potable, de alimentos, máximo 3 días, y siguieron su rumbo, más bien simplemente por un tema de alimentos y de agua a los países. Entonces, el Dresden, una embarcación de esa época del Imperio Alemán, en nuestras costas. Exacto. Paró en las costas chilenas a abastecerse. Exacto. Y se supone que quizás una de las cosas que se subió fue este chancho. Días después, muy pocos días, se enfrenta al HMS Glasgow, un barco británico en la batalla que finalmente termina hundiendo el Dresden, y por eso el Dresden es una de las embarcaciones hundida frente a las costas chilenas más conocidas. Se veía desde tierra la batalla. Que existe tal cual. Claro. Y de todos los sobrevivientes sobrevivió este chancho. Quedó flotando en el agua. Quedó flotando en el agua. Es muy interesante esto. Y los marineros británicos lo subieron a bordo. Les dio pena al chanchito flotando en el agua, no tenía la culpa de nada. Lo subieron a bordo y lo nombraron Tirpitz, en honor al almirante y comandante en jefe de las fuerzas navales del Imperio Alemán en esa época. Que por lo demás era una persona, como digo, bien regordeta, así como se busca la imagen de Tirpitz, el almirante. Entonces ellos, para burlarse, nombraron. Y este chancho acompañó a la tripulación del Glasgow toda la Primera Guerra Mundial arriba del barco, siendo la mascota de la embarcación y ganándose la medalla de héroe de guerra. Y actualmente está embalsamada en el Museo Naval de Londres. Como un chancho chileno. Héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial. ¿De dónde sacáis estas cuestiones? Han sido años de investigación, porque como te digo, pero en general uno busca, va sabiendo en libros. Los colegas también te cuentan muchas historias de cómo empezaron ciertos conflictos, de las razones. Hay varias cosas curiosas. Oye, a propósito de guerra, dices tú que la guerra más corta de la historia de todo. Tan solo duró 38 minutos. Escuchemos esto. A ver. ¿Sabías que hubo una guerra que duró menos de 40 minutos? Y sí, hablamos de una guerra real. Esta es la Guerra de Zanzíbar, que tiene el récord del conflicto armado de menor duración de nuestra historia. Estamos 38 minutos. 2 balazos y estamos. Prácticamente fue así. Una guerra precoz. Una guerra precoz. Zanzíbar. Oiga, usted que Xavier. En la época de las colonias, los británicos eran los que dominaban mayor parte de prácticamente el mundo, el imperio donde nunca se pone el sol, la época victoriana. Zanzíbar, que actualmente es una región semi-independiente de Tanzania, pero en esa época era también aliada del Reino Unido, colonizada, pero era una semicolonización porque no había gobernador, había un rey,
pero que le tendría que rendir medianamente tributo al Reino Unido y además estar de acuerdo en su tratado. Entonces, entre ellos había un tratado que decía que solamente en el caso de que, en este caso el sultán, muriera, podía ser reemplazado por alguien que tuviera el beneplácito, el patrocinio de la corona británica. Correcto. Muere el rey. ¿Ya? Y toma a otra persona al poder. Entonces llegan los británicos con sus buques de guerra y les dicen: tú no eres el rey, sale del trono. Y él dijo: no voy a salir del trono. ¿Qué se creen? ¿Qué te crees? Tengo mis 2000 hombres listos para defender mi reinado legítimo. ¿Ya? Y los británicos dijeron: bueno, 38 minutos de cañonazo, destruyeron todo y se acabó la guerra. Listo. Dijeron, o sea, eso demuestra además el poderío del poder británico naval. O sea, en 38 minutos, y el supuesto rey se escapó y nunca más volvió a reclamar la cosa. Rey que arranca sirve para otra batalla. Entonces, curiosidades como esas están en el libro. Te quiero proponer que nos cuentes, te quiero pedir este cuento que dice acá: guerra por una oreja. Veamos el video, mira, ahí está. Te voy a contar la historia de una guerra que comenzó por la culpa de una oreja. Nos encontramos en el siglo XVIII y tanto Inglaterra como España se pelean por América del Norte. Te voy a contar la historia. ¿Cómo termina esta historia? Estamos en el contexto de la Guerra del Asiento. Y la Guerra del Asiento fue una guerra entre efectivamente las potencias colonialistas de la época, el Reino Unido y la corona española. Ambas grandes potencias navales que dominaban toda América, por así decirlo, porque había una pequeña colonia de Portugal, algo de los franceses, pero a grandes rasgos eran los británicos y los españoles quienes dominaban América. Y la zona del Caribe es una zona en constante conflicto. Si tú te fijas, el Caribe ¿es más español o es más británico? Está Miami, está las Bahamas, sí, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo está Cuba, está Puerto Rico, que son más de España. Bueno, es porque se peleaban por ese lugar, por el control y dominio del Caribe americano. Y una de las cosas que hacían los españoles era guardar mucho recelo el comercio marítimo que salía de las colonias británicas, perdón. Entonces sale el capitán Jenkins, por eso se llama La Oreja de Jenkins, y los españoles lo paran para inspeccionar su barco, a ver qué es lo que trae, llevar a tabaco, diferentes cosas, y en un acto de abuso le cortan una oreja. ¿Ya? Llega esta persona a Inglaterra, nadie la pesca, no pasa nada. Pero luego, cuando las tensiones entre ambos países ya no podían más, reflota. El Parlamento británico se acuerda de un marinero británico que le habían cortado una oreja, lo llaman a declarar al Parlamento, él cuenta su historia. Casus belli. Casus belli. ¿Cómo es posible que alguna potencia extranjera ose poner las manos sobre un ciudadano británico? Y comienza así la Guerra del Asiento, una guerra que fue... Esta sí que es de las brutales en la época, por el control de las colonias americanas. ¿Y ganó quién ahí? No, al final no hubo ganador, pero se dividieron las diferentes islas de alguna manera. Habría que sacar como una matemática, efectivamente, quién terminó dominando los territorios. Sí. Pero lo más irónico de todo acá es el origen, que fue la oreja de Jenkins. La oreja de un marinero que fue mutilada. Tenía historia, una más. Usted, si va a algún centro comercial aquí en Santiago, seguramente va a encontrarse con una tienda que se llama Hugo Boss. Espléndidos trajes, corbatas, camisas. Yo diría que más bien caras, harto caras, la verdad. Bueno, ¿cuál es la historia de Hugo Boss? Un diseñador de lujo, sobre todo conocido por sus trajes elegantes, sofisticados y... grandes telas, buen diseño. Muy buen estilista. Y eso era lo importante. Lamentablemente, Hugo Boss esconde una historia un poco negra que la empresa, que hoy en día no pertenece a la familia Boss, ha intentado limpiar. De alguna manera, diciendo, bueno, pasó lo que pasó en algún momento, nosotros no fuimos los culpables, somos una empresa nomás, pero va a contar siempre con la carga sobre sus hombros de que fueron, por así decirlo, manufacturadores de los uniformes del Tercer Reich. El ejército de Hitler. Existe el mito de que Hugo Boss habría diseñado los uniformes de la SIS. Esos negros, que hay que decirlo, tienen un estilo impecable. Y por eso mismo se les suele relacionar con que Hugo Boss los diseñó. Por lo demás, paréntesis, los nazis hacían a propósito una estética militar muy, muy llamativa para atraer gente a sus filas. Entonces, nadie puede negar de que tienen mucho estilo esos uniformes, sobre todo los primeros, los que tenían la calavera, antes de pasar al mostaza, que fue la segunda generación. Claro. Entonces, siempre se dijo que Hugo Boss era la persona que había diseñado esos trajes. No los diseñó. Pero aún así está fuertemente ligado porque él está en un terreno gris.
fue uno de los tantos talleres que hizo uniformes. Ah, fue uno más. No uno fue más, él. ya. Eso es un punto que como que lo medianamente absuelve, porque él no fue diseñador. Él simplemente le llegaban los cortes, los trajes se diseñan como con unos cortes, con unos moldes de papel. A él le llegaba y simplemente necesito 5.000 de este, y él los hacía, ¿ya? Y era simplemente uno más de todos los que habían que hacían el mismo trabajo. Entonces, ¿estuvo ligado al nazismo? Sí. ¿Fue efectivamente una mente maestra detrás de todo lo que pasaba? No. Ahora, lo que sí hizo, y también un poco por conveniencia, fue pertenecer y militar en el partido nazi. Ahora, eso te iba a decir. Gran parte de la ciudadanía alemana, no toda, pero un porcentaje muy relevante, o militó en el partido nazi o formó parte de los ejércitos de Hitler. Sí, tal cual. Él, hay que decirlo, militó en el partido nazi, eso es un hecho objetivo, indudable. Más siempre él dijo, lo hice por los contratos. Obviamente, si te mandan a hacer 50.000 chaquetas cada 6 meses, quizá en ese caso. Entonces, ahí se juega, bueno, esta historia. Nosotros no somos quien para juzgar. Ahora, habría que decir hoy en día, pero... Tal cual tú decías, Hugo Boss, no, mira qué lindo, qué estilo. Hugo Boss hoy día no pertenece a la familia, o a la herencia, o la sucesión del Hugo Boss original, este diseñador que trabajó para los nazis. Sí, además, bueno, por un tema generacional, obviamente, Sí. ni sus nietos deben estar vivos, pero la empresa luego fue vendida, abierta a bolsa, y hoy en día se transa como una empresa sociedad anónima donde ninguno de las personas que fueron miembros fundadores de la familia Boss, ni sus descendientes, tiene ninguna Ahora, participación. hemos revisado, Alejandro Barros, algunas historias de este libro que tiene 50. Promocionémoslo por la siguiente vía. ¿Cuáles son tu top 5? ¿Cuáles son las que más te gustaron a ti de esta historia? Mira, por lejos la que más me gustó es una que ya mencionamos, que es la historia del chancho de Tirpitz, que fue la primera que pensé y escribí, porque siempre me gustó mucho esa historia. La carrera de maratón me parece una historia súper interesante. Vamos a decirlo muy rapidito, que la carrera de maratón, la que todos corremos 42 kilómetros, es la distancia que existe entre la ciudad de Maratón y Atenas. Que durante una de las guerras médicas, efectivamente, Filipides tuvo que correr para avisar a los atenienses de que habían ganado la guerra, y bueno, lo que pase ahí... Lo dejamos para leer el libro. Sí. También me gusta la historia real de 300, los 300 espartanos, que a modo de spoiler, para quitarle la magia al mito, no eran 300 espartanos, eran 7.000 griegos los que pelearon. Se arruina harto el mito, ¿eh? Leónidas, ¿qué pasó, man? ¿Qué pasó? La gracia está en que los 300 espartanos fueron los únicos que se quedaron hasta la muerte. De todos los otros ejércitos de las ciudades-estado griegas que participaron, que había muchos, de todos hubo sobrevivientes, menos de los espartanos, que fueron los únicos que pusieron el pecho a las balas hasta el final. ¿Ya? Pero no se imaginen que eran 300 contra 1.000.000, eran 7.000, que igual es muy poco, 7.000 contra 1.000.000. Contra los persas. Ya, te quedan 2 más, a ver, y nos vamos. La historia del bikini, por ejemplo, a ver, interesante. Cortito, ¿no? Sí, el bikini es una prenda de ropa que nace en la Guerra Fría, en la mitad de la época de las tensiones nucleares. Claro. Donde estaba de moda lo atómico, lo nuclear, y obviamente repito la palabra, atómico, de que tenga que ser más pequeño. Entonces salió un traje de baño 3 piezas llamado el atómico, que decía, no va a haber nunca nada más pequeño que esto, el atómico. 3 días después sale el bikini en honor a las pruebas nucleares del atolón de Bikini. Exacto. Hay que decir que las islas de Bikini son unas pequeñas islas donde se hizo una prueba nuclear muy importante. Tanto es así que su diseñador dijo, esto va a ser una explosión más grande que la explosión de Bikini. Y así quedó el traje de baño como el bikini. Está vinculado a la explosión nuclear de Bikini, de la isla Bikini. Tal cual, ¿viste? Jamás uno pensaría que eso se puede relacionar con un conflicto armado o la Guerra Fría, pero ahí está. Ahí está. Oiga, ¿sí? Le ponemos tremendo libro, tremendo invitado. Muchas gracias, Alejandro. Se nos fue el tiempo. Hubiéramos quedado un buen rato más escuchándolo, estas historias buenas, Oye, ¿por qué no venir otro día igual? Sí, se puede, se puede venir a conversar más. Oye, ¿y este está recién lanzado? ¿Está en librería? Desde el 1 de julio estamos a 3 ahora. Sí, pues. Entonces, sí, está recién lanzado. La gente debería estar en las principales librerías del país. También hay mucho venta online para sus domicilios. Claro. Búsquenlo. Es un libro que yo siempre lo vendo como la gracia, que es un libro que no se tiene que leer. ¿Pero cómo dices? Raro es por lo que me está diciendo. Sí, porque lo que pasa es que cuando uno inicia un libro, está obligado a terminarlo para que el libro le haga sentido. Porque si se salta... No, este es un libro que, como son historias cortas, capítulos cortos, pues... Si tenés 10 minutos, te leí una historia. O de atrás para adelante. O dejarlo guardado 6 meses y después retomarlo, como sea. No te ves la obligación de leerlo cuando lo compras.
Puede hacerlo así. Don Alejandro Barros, muchachos. Nos empezamos a despedir. Mucha suerte. Muchas gracias por el Alejandro. Y te dejamos invitado para una próxima. Ustedes, hasta mañana, viernes. Ya va a ser viernes, profesor. En todo va a estar bien. Buenas noches.